A continuación, desde la Iglesia Bautista Bendición, la predicación de la Palabra de Dios. Seguiré intentando. Hoy tenemos uno de los mensajes más importantes del cristianismo. Mensajes más importantes del cristianismo, sabéis que el nacimiento, la crucifixión y la resurrección de Cristo son los tres ejes en los que basamos nuestra fe. Hay otras cosas más, pero nacimiento, crucifixión y resurrección es básico. Y hoy vamos a hablar de la resurrección de los muertos. Un rey había ganado una importante batalla hace muchos años, ¿no? Y con motivo, bueno, por cierto, los niños, hoy tenéis una actividad especial, se me había olvidado, Daniela, bajas con Isabela, con Ricardo, con Valentina y Manuel a tu criterio. Manuel es que tiene ya 13 años. Bajas. Os estaba contando de un rey que ganó una importante batalla y entonces para celebrarlo pues mandó a sus orfebres que le hicieran un anillo grande, ¿no? Y llamó a sus sabios para preguntarles cuál sería la inscripción más apropiada en ese anillo, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos lo que hacían era hablarle, qué grande eres, qué maravilloso eres, qué gran rey, que no sé qué, hasta que llegó un sabio con la siguiente inscripción: todo esto pasará. El rey le llamó a capítulo y dijo: ¿qué quieres decir con todo esto pasará? Muy fácil, majestad. Si has ganado una gran batalla, no te vengas muy arriba, no te lo creas, porque todo esto pasará. Pero si un día sales derrotado, si un día pierdes, tampoco te preocupes demasiado, porque todo esto pasará. Y que si tienes un dolor de estómago o de muelas, tampoco le des demasiada importancia, porque todo esto pasará. Las estadísticas actuales sobre la muerte es que aproximadamente solo un 40% de las personas mueren en su casa y un 60% mueren en hospitales, residencias o por accidentes en algún lugar imprevisto. 40, 60. Pero quizá más importante que esto es que según estadísticas recientes, aproximadamente ya un 95% de las personas mueren sin dolor. Esto es importante porque ya están varios equipos de psicólogos intentando que nos enfrentemos a la muerte con naturalidad, que hablemos de la muerte con espontaneidad, con naturalidad. La muerte es una parte de la vida y tenemos que hablar de la muerte con naturalidad, con espontaneidad. Y de eso los cristianos sabemos bastante. De las cosas más curiosas que he leído sobre la muerte y en torno a la muerte es una cosa que me llamó la atención, un cementerio, creo que está en la provincia de Córdoba, que se llama el Cementerio de la Buena Salud. Y como sabéis, hay un grupo militar en España que se llaman los legionarios, aguerridos, valientes, audaces, ¿no? Ellos tienen un himno que es: la muerte no es el final. La muerte no es el final. Y otra canción en la que ellos hablan de que son novios de la muerte y que la muerte es una leal compañera. La muerte como leal compañera, ¿verdad? Bueno, la introducción al mensaje de esta mañana, vamos a hacerlo un poco en plan, iba a decir filosófico, no os asustéis, no filosófico. Hacia el siglo XVII, mitad del siglo XVII y principios del siglo XVIII, hubo en Alemania un filósofo muy famoso llamado Hegel, Friedrich Hegel, Federico Hegel para nosotros, para entendernos, Federico, y puso de moda una forma de razonamiento lógico que se llama la dialéctica hegeliana, que es muy sencilla: una tesis, una antítesis
y una síntesis, ¿verdad? Bueno, pues el capítulo 15 de la primera epístola de Pablo a los Corintios es un ejemplo de dialéctica hegeliana. La tesis es que Cristo resucitó. La antítesis es que Cristo no resucitó. Y la síntesis es que igual que Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. ¿Sí? Vamos con el primer punto, la tesis. Cristo resucitó. Pablo plantea esta tesis en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, especialmente en el versículo 4 al final. Vamos a leerlos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y aquí la clave, y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Como se trata de un hecho histórico, de un hecho ya pasado, ya pretérito, tenemos que demostrar este hecho a través de las pruebas generales admitidas en derecho, o de las pruebas que los historiadores consideran válidas, fiables, dignas de crédito para demostrar un hecho histórico, un hecho pasado, ¿no? Bien, en primer lugar tendríamos la prueba de peritos, los restos arqueológicos, ¿no? Y sobre esto yo tengo muchas dudas, ¿no? Porque la tumba de Cristo, ¿dónde está la tumba vacía de Cristo, el sepulcro vacío? Pues realmente no se sabe a ciencia cierta. Fijaros que en el centro de Jerusalén hay un templo que se llama el Templo del Santo Sepulcro, precisamente porque ahí se cree que pudiera estar el sepulcro donde estuvo enterrado Jesús. Y hay otra zona que es el huerto de Getsemaní y al lado el Santo Sepulcro. Pero, a decir verdad, este edificio, esto que se llama ahora Templo del Santo Sepulcro, ha tenido tantas destrucciones y reconstrucciones, la última un incendio que lo devastó en el año 1810, hace 200 años, poco más de 200 años, que no es totalmente fiable, ¿no? Bueno, olvidémonos de la prueba pericial o de la prueba arqueológica y, en segundo lugar, tenemos la llamada prueba documental. Prueba documental o prueba por escritos. Ya Pablo anuncia, si os recordáis, que Cristo el Señor resucitó al tercer día según las Escrituras. Marisa estaba atenta, según las Escrituras. Muy bien, ¿a qué Escrituras se refiere? Como dice Jaime Polo cuando nos da los estudios por la mañana, hay algunas citas más, pero las dos más importantes son el Salmo 16:10, que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este versículo, que yo no lo entendía bien, creía que se refería a la corrupción de los políticos. Y no permitirás que el Señor vea corrupción, pero había tanta corrupción en esa época que digo, no puede ser. ¿A qué se está refiriendo este salmo? Se refiere a la corrupción física y efectivamente la piel y los órganos del cuerpo empiezan a corromperse en el tercer día después del fallecimiento. Y este versículo se refiere a que el cuerpo, los órganos del Señor no llegaron a corromperse, porque ¿qué ocurrió al tercer día? Que Cristo resucitó, ¿verdad? Qué interesante. Otra parte de las Escrituras, en Isaías 53:10, habla, con todo eso, Yahvé Dios quiso quebrantarlo, y viene en este famoso capítulo 53 de Isaías. ¿Recordáis lo que cuenta en el contexto, los versículos anteriores? Que Cristo fue azotado, abatido, humillado, de todo, ¿no? Bueno, pero dice, fijaros, con todo eso, dice ya el versículo 10 del capítulo 53 de Isaías, con todo eso Yahvé Dios quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimientos. Punto y seguido. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué ocurrirá? Pues que verá linaje, todos los convertidos, todos los creyentes, verá linaje, vivirá por largos días, que en algunas versiones o traducciones dicen vivirá para siempre,
y la voluntad de Yahvé Dios será en su mano prosperada. Bien, estas son las escrituras a las que Pablo se está refiriendo cuando dice que resucitó al tercer día según las escrituras, y después de la prueba documental tenemos la prueba de testigos. En la prueba de testigos hay que tomarla en consideración tanto en cuanto al número de testigos como en cuanto a la calidad de los testigos, porque a veces en un juicio hay muy pocos testigos pero son muy fiables, muy confiables, y otras veces es tal el número de testigos que también ya solo por la cantidad de testigos, de testimonios, resultan fiables. Bien, pues fijaros lo que dice 1 Corintios 15, versículos del 5 al 8. Dice Pablo, dice que se apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Y otros ya han muerto, otros ya duermen, ya han muerto, ¿no? Después apareció a Jacobo, el hermano del Señor, y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Ya veremos que el sentido en el que escribe el apóstol Pablo es un sentido patriarcal, refiriéndose mayormente a los varones. Veremos luego algo curioso con respecto a esto. A ver si aguanta. Y en cuarto lugar, pero como una prueba muy importante, que en los juicios es llamada la prueba reina, tenemos la propia confesión de Jesús, la propia confesión de Jesús, la propia confesión de Cristo sobre su resurrección, Fijaros lo que aparece en diversos pasajes, por ejemplo en Mateo 16, 21, ¿qué dice Jesús? Confesando, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Y qué declaró? Y ser muerto y resucitar al tercer día. Idéntico versículo, muy parecido, muy similar, lo podéis encontrar en Marcos 8:31 o en Lucas 9:22. Pero lo más importante es, en plan confesión, lo que Jesús dice de sí mismo, y luego terminaremos con ello en Juan 11:25. ¿Os acordáis del versículo de Juan 11:25? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús habló de su muerte y de resurrección antes, durante y después de su muerte. Ya tenemos aquí la tesis, que es que Cristo resucitó. Vamos a pasar a la antítesis. La antítesis es que Cristo no resucitó y que por tanto nosotros tampoco resucitaremos. La antítesis de que Cristo no resucitó la expone Pablo en 1 Corintios 15, versículos del 12 al 19, que vamos a leer a continuación. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron.
si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima, de pena, de conmiseración de todos los hombres. Los negacionistas, estudiosos de la Biblia, que también los hay estudiosos de la Biblia, parten de que Primera de Corintios es anterior al Evangelio de Marcos, el primero de los Evangelios, y que los versículos 9 y siguientes del capítulo 16, el último capítulo del Evangelio de Marcos, para los que conozcáis más las Escrituras, fueron añadidos después. Efectivamente, a partir del versículo 9 y siguientes, el capítulo 16 de Marcos no se encuentran en los primeros manuscritos, en los primeros textos, en los más fiables, por así decirlo, ¿no? Y que Mateo y Lucas copiaron, se dice, y es verdad en parte al menos, que copiaron del Evangelio de Marcos. Bien. Las hipótesis de esta antítesis de que Cristo no resucitó se basan en lo siguiente. En primer lugar, trabajan los negacionistas con que Cristo realmente no murió en la cruz. Cristo fue crucificado, pero antes de morir fueron sus discípulos, lo quitaron de la cruz y él no llegó a morir en la cruz. Sí fue crucificado, pero no llegó a morir en la cruz. Sus discípulos lo bajaron aún estando vivo. En segundo lugar, señalan que al ser crucificado Jesús en su época como una especie de criminal político, junto con otros criminales, sabéis que había uno a su derecha y otro a su izquierda, lo normal es que fuera enterrado en una fosa común, o bien que su cuerpo fuera arrojado en el camino para ser devorado por las fieras o por las aves carroñeras, siendo un mito o un invento la persona de José de Arimatea y su famoso sepulcro. El tercer argumento, tercera hipótesis con la que trabajan los negacionistas, es que los discípulos de Jesús hurtaron su cuerpo una vez muerto y se lo llevaron. En este sentido, podemos leer Mateo 28, del 11 al 14. Mientras ellas iban, se refiere a determinadas mujeres, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados que custodiaban el cuerpo de Jesús, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Es decir, esta hipótesis de que los discípulos hurtaron el cuerpo de Jesús del sepulcro no solamente no es nueva, sino que aparece ya en el Evangelio de Mateo. Finalmente, como cuarto y último argumento de la antítesis, tenemos que las apariciones de Jesús resucitado consideran que son alucinaciones o visiones del cuerpo del Señor sin que coincidan con la realidad, y opinan que creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es pura y simplemente una cuestión de fe. Las consecuencias de que Cristo no resucitó las hemos leído en 1 Corintios 15, del 12 al 19. Vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, somos testigos falsos de Dios, aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados, tampoco nosotros resucitaremos, y como dice 1 Corintios 15, 19, si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Vamos con la síntesis. Igual que Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. La síntesis la encontramos en 1 Corintios
15 del 20 al 26 que vamos a leer acto seguido. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, de los que murieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido tiempo. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte no es el final. La muerte no es el final. El postrer enemigo, el último enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es un punto y seguido. La muerte es el tránsito a otra vida mejor para los creyentes, a la vida eterna. La muerte no puede ser el final. El historiador judío Flavio Josefo del siglo I ya de nuestra era cristiana y el historiador romano Tácito del siglo II de la era cristiana se refieren a la existencia, no eran creyentes, no eran cristianos estos historiadores, pero son historiadores rigurosos, se refieren a la existencia de Jesús de Nazaret y a su crucifixión. Estos dos hechos, la existencia de Jesús y la crucifixión, no los niega prácticamente nadie. Los 4 evangelios tratan de la resurrección de Cristo, y aunque se cuestionen los versículos del 9 al 20 del capítulo 16 de Marcos, porque dicen son añadidos, ya en los versículos anteriores, capítulo 16 del 1 al 8, se cuenta de la resurrección de Cristo. En todo caso, la resurrección de Cristo es el eje central del Evangelio de Juan. Y este no está inspirado en Marcos, ni en Lucas, ni en Mateo. Juan era el amigo del Señor, ¿no? Pero no solo los 4 evangelistas hablan y predican con denuedo de la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo fue realmente el primero en tratar esta cuestión. Y así, por ejemplo, fijaros lo que dice la Epístola a los Romanos, escrita en el año 55 aproximadamente de la era cristiana, como 10 años por lo menos antes del Evangelio de Marcos y de los demás evangelios. Sabiendo que Cristo, les está escribiendo Pablo a los romanos, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de él. Pablo conocía la resurrección por la visión de Cristo que había tenido y por el testimonio de numerosos cristianos, como hemos visto que relata en 1 Corintios 15. También Pedro, el apóstol Pedro, que no es evangelista, el apóstol Pedro, nos ofrece una preciosa doxología en su primera epístola, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa es nuestra esperanza viva, la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y el apóstol Juan, cuando tiene la visión del Señor en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 1, versículos 17 y 18, dice Juan, fijaros qué conmovedoras sus palabras en Apocalipsis, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, eran amigos, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Ahora bien, según cuentan los evangelios, lo más interesante es que el Señor resucitado se aparece en primer lugar a María Magdalena y a varias mujeres, y son ellas, las mujeres, las encargadas de dar esta buena nueva a los apóstoles. Yo todavía me pasmo de que haya iglesias donde a las mujeres no se les permita predicar cuando ellas fueron las primeras en transmitir la buena nueva del Evangelio, que Cristo ha resucitado, y son las que se les confía ese milagro, esa resurrección de Cristo, y son ellas las que van a los apóstoles a contarles: el Señor ha resucitado. Fijaros lo que dice, por ejemplo, Mateo 28, del 8 al 10. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, como salud, ¿no? Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las buenas nuevas, dad las nuevas. ¿Os suena esto de buenas nuevas, de nuevas? Evangelio. Las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allí me verán. Pero es que, en otros términos, pero en esa línea, habla Marcos 16, del 9 al 14. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Estaban haciendo el duelo todavía, ¿no? Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. En similares términos se pronuncia también el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del 7 al 12, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellos se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás discípulos. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura. A ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y no perdáis de vista lo que dice Juan 20, versículos 17 y 18. Jesús le dijo, está hablando a María Magdalena: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. María Magdalena se echó a abrazarle, se echó a sus pies, se echó a adorarle. Y Jesús le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Jesús había sido abandonado en su muerte. Había sido abandonado en su muerte. Sus discípulos se iban retirando. Unos volvían a Galilea, otros a Emaús, efectivamente, otros se quedaban todavía en Jerusalén haciendo el duelo. Y son ellas, las mujeres, las encargadas de dar estas buenas nuevas, de comunicar este evangelio a los apóstoles y a los discípulos del Señor.
son ellas, porque Pablo, en esa sociedad en la que vivía, que era una sociedad patriarcal, si os fijáis al leer 1 Corintios, habla de testigos varones, aparece a Cefas, luego a los 12, luego a Santiago, luego a 500 hermanos, que algunos ya han muerto, pero otros viven aún, etc. Y aquí los evangelios lo que sí que relatan es que las que son portadoras del mensaje de la resurrección de Cristo el Señor son ellas, son las mujeres. Y la primera reacción que tienen los apóstoles, los discípulos del Señor, cuando ellas les dan estas noticias, es esta: están locas. Estas mujeres están locas. Pero fijaros, como hemos leído, cuando Jesús se aparece a las mujeres, se echan a sus pies y le adoran. Cuando Jesús se aparece a los dos discípulos que iban camino de Maús, ellos cuentan que al oírle ardía su corazón. Juan, cuando va al sepulcro y ve la tumba vacía y los lienzos allí colocados, dice en su evangelio que creyó. Y Tomás, cuando ya está la segunda vez que Jesús se aparece a los discípulos y le dice Jesús: Tomás, mete aquí tus dedos y mete aquí tu mano en mi costado, pronuncia la oración más breve y maravillosa que hay. Le dice: Señor mío y Dios mío. Así que estos hombres que hemos leído, que estaban apenados, que estaban tristes, que estaban llorosos y que huían por el poder de la resurrección de Cristo y del Espíritu Santo, comenzaron a predicar con denuedo el Evangelio en todas partes. Porque la resurrección de Cristo es el eje de nuestra fe. Es clave, es fundamental. Por último, hay una experiencia personal en la resurrección de Cristo, que a veces lo cantamos en una canción que se titula Dios está aquí. Dios está aquí. ¿Por qué? Porque lo puedo sentir. Lo puedo sentir. Cristo está vivo. Porque le puedo contar mis problemas, porque me escucha, porque me responde. Lo puedo notar, lo puedo vivir, lo puedo experimentar. Y esto es una realidad y tiene que ser una realidad en nuestras vidas. La resurrección de Cristo se incluyó en el credo apostólico en el concilio de Nicea, en el año 325 de la era cristiana, y se amplió o se reforzó en el concilio de Constantinopla en el año 381 de la era cristiana. Y este es el evangelio de fe que predicamos. Fijaros que en la vida de todo ser humano hay 2 días que están entre paréntesis y que no tienen 24 horas. El día en el que naces y el día en el que mueres. Son como 2 días entre paréntesis que no llegan a tener 24 horas. Tiene que ser una auténtica coincidencia que uno nazca en el minuto 1 y nazca al final de la hora 24, ¿verdad? Pero son días entre paréntesis, el día que naces y el día que mueres. 1 Corintios 15, del 1 al 4, proclama el Evangelio de Jesucristo. Es un resumen, ¿no? Como a veces se ha hablado del Evangelio en miniatura. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis
la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hay que creer de verdad, no en vano, como dice la palabra de Dios, creer de verdad, no en vano, perseverar. Hoy nos hablaba Jaime de la apostasía, hay que perseverar y retener la palabra de fe que predicamos, que Cristo Jesús fue crucificado por nuestros pecados y que resucitó, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y fijaros ya, más que conclusión, como aplicación personal del mensaje. Jesús, cuando va, al enterarse de que su amigo Lázaro había muerto, y va a Betania, y va a ver a sus hermanas, a las hermanas de Lázaro, se acerca a la tumba de él y Marta le sale al paso y le dice: Jesús, hace ya 4 días que mi hermano ha muerto y ya hiede, ya huele mal allí en la puerta, ¿no? Hace 4 días que mi hermano ha muerto. Y Jesús le mira a Marta con esa ternura de la que solo es capaz de mirar el Señor y le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y termina el versículo diciéndole: ¿crees esto? Él está hablando con su amiga Marta, la hermana de Lázaro, y le termina diciendo: ¿crees esto? Y la misma pregunta que Jesús hizo a Marta en aquella ocasión, en ese lugar, es la pregunta que Jesús te hace a ti ahora. Es la pregunta que Jesús te hace a ti ahora, hablando directamente a tu corazón. Es la pregunta que Jesús te está haciendo ahora, aquí, en este momento de tu vida. Todo aquel que vive y cree en mí, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios. Oramos que haya sido de bendición para tu vida.